¿Hay alguna pregunta en relación con las servidumbres? ¿O todo está absolutamente claro para pasar al tema de los derechos reales pretorianos? No, creo que ya. Ok. Bueno, listo. Vamos con los derechos reales pretorianos. ¿Qué son los derechos reales pretorianos? Pues como su nombre lo indica, son derechos reales, ¿cierto? ¿Y qué es un ius in re? Que es un derecho real. Un derecho real es aquel en el cual se predica una relación jurídica, una juris vinculum, entre un sujeto de derecho y una cosa, una res determinada. De tal manera que no se los olvide que los derechos reales, antes que cualquier otra cosa, son una ficción legal en cuanto se refiere a que las cosas, los objetos, no son susceptibles de entender, de comprender que existe una juris vinculum con un sujeto de derecho. ¿Sí? Repito, es decir, las cosas, los objetos, los bienes, sean materiales e inmateriales, sean las redes móviles o las redes inmóviles, no son susceptibles, no pueden comprender que existe una relación, una juris vinculum entre esas cosas, entre esas redes y un titular, un sujeto de derecho. Los romanos decían claramente, juris es vinculum, ¿no? El, 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 la relación jurídica es un vínculo, es un ligamento jurídico. Juris es vinculum. Eh, esa relación jurídica atañe, comprende un vínculo, un ligamento jurídico. ¿Listo? Bueno, entonces, estos derechos reales, antes que todo, son derechos de creación eminentemente pretoriana, ¿no? Y dentro de esos derechos reales tenemos la propiedad unitaria, ¿no? De la que hemos tanto charlado. Tenemos el ius in agro vectigale, tenemos la enfiteusis, tenemos la hipoteca y la superficie. Vamos con la propiedad unitaria. ¿Ustedes recuerdan qué es la propiedad unitaria? Recuerden que la propiedad unitaria básicamente es aquella de creación pretoriana, del derecho pretoriano, de la cual se predica una protección por parte del pretor para aquella persona que ha adquirido una res mancipi sin haberse desarrollado, sin haberse producido la emancipación. Y la emancipación claramente es esa ritualidad propia del derecho quiritario, de los quirites, y que se predicaba exclusivamente para quienes tenían la ciudadanía romana. ¿Sí me están escuchando bien, por favor? Yo le subo volumen a este coso. Listo. Entonces, la propiedad unitaria consistió básicamente en proteger a una persona que había recibido, que había adquirido, es decir, el achipiens, una cosa, mancipi, sin la solemnidad de la emancipación. ¿Listo? Es decir, por la simple tradición o por la simple entrega de la cosa, es decir, por un modo propio del derecho pretoriano, no del derecho militar. Esta propiedad pues conllevó las ventajas, ¿no? De la propiedad, por ejemplo, la acción reivindicatoria, la acción reivindicatio que en el derecho colombiano existe en nuestro Código Civil, la acción reivindicatoria, que solo se predica a favor de quien es el verdadero titular de la cosa. Es decir, en el derecho colombiano, un poseedor no puede interponer una acción reivindicación porque no es el titular. Aspira a llegar a ser titular por la prescripción, o sea, por el transcurso del tiempo. ¿Listo? También la acción publiciana, o sea, la acción publiciana, yo les pronuncio pues en latín, y pues también hay algunos términos que son iguales en italiano.
para el despojo, o sea, es una acción propia, digamos, para el propietario unitario que ha sido despojado de la cosa, que ha perdido la posesión de la cosa, y el derecho a usucapir la cosa por el lapso de tiempo, y decir lapso de tiempo es pleonástico, pero bueno, se sigue empleando e incluso algunos autores todavía emplean el término lapso de tiempo y en algunos códigos aparece el término lapso de tiempo. Es más apropiado decir por el transcurso del tiempo. ¿Listo? Bueno. El derecho a usucapir la cosa por el lapso del tiempo, es decir, usucapir es ganar la cosa por el fenómeno de la prescripción. Y entonces recuerden que el propietario bonitario puede transmutar, puede transformar su propiedad bonitaria en quiritaria por el fenómeno de la prescripción. ¿Listo? En Roma pues había una prescripción ordinaria, tanto para res móviles como para res inmóviles, y existía una prescripción extraordinaria y existía una prescripción que a mí siempre me ha encantado, que la prescripción longi temporis. Bueno, esa es la de los 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, pero existía una además en el derecho romano que es la prescriptio triginta annorum, que es la de 30 años, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces la propiedad unitaria tuvo las siguientes aplicaciones, por ejemplo, en la honorum possessi, ¿no? Que básicamente se otorgaba a ese bonorum possessor, ¿no? En los casos en que el derecho civil, el derecho quiritario, le desconocía el llamamiento a la herencia legítima, fuese, digamos, una herencia ab intestato, o sea, sin testamento, o una herencia testamentaria. Perfecto. En el caso del bonorum emptor, que es aquel que ha adquirido la cosa de buena fe, pero que el traente ha transferido la titularidad de sus bienes en fraude de sus acreedores. Perfecto, es decir, es un comprador de buena fe. ¿Listo? En el caso de la autorización otorgada por el pretor, recuerden ustedes que los derechos reales pretorianos son de creación pretoriana, o sea, el pretor a la víctima del dolo para usucapir al delincuente, ¿no? Si nadie se oponía al abandono nupcial. A ver, básicamente, ¿qué es el abandono nupcial? Y básicamente, ¿qué consideraban los romanos? Pues si una persona era víctima de un delito, dentro de ese contexto, entonces, la persona víctima del delito, ¿no? Podía pedirle al pretor que le entregara a ese victimario en abandono noxal, es decir, quedara en condición de esclavitud para usucapirlo, ¿no? Para, digámoslo, pagarse ese daño, resarcir ese daño que le había producido el delincuente, posesionándose él y teniendo un proceso de usucapión, es decir, de usucapirlo, si nadie se oponía al abandono nupcial. Es decir, finalmente llegar a ganar la titularidad del mismo por el fenómeno de la prescripción. En la adjudicacio, la adjudicación es la adjudicación que hacía el pretor, la adjudicación es la adjudicación que hacía el pretor, realizada a instancias, en una instancia no legítima específicamente, pero propia del pretor y que se denomina iudicium imperio continens, ¿no? Es decir, la iudicatio, adjudicacio, se escribe adjudicación, que es realizada a instancias no legítimas, pero reconocida por el pretor y que se denominaba en latín la iudicium imperio continens, ¿no?
es decir, la adjudicación que hacía el pretor, que se denominaba en latín adjudicatio, adjudicatio, no se debe decir adjudicatio, sino adjudicatio, adjudicatio, ¿listo? Y en el caso del fideicomisario, el fideicomisario realmente es el beneficiario de una fiducia. La fiducia es tanto en el ámbito de los bienes una propiedad, pero también la fiducia es un contrato. Recuerden entonces que la fiducia tiene esa doble característica de ser una clase de propiedad que se denomina propiedad fiduciaria, donde hay un fideicomitente o constituyente, un fiduciario que es el que administra la fiducia, y un fideicomisario beneficiario que es a quien el constituyente pone, ¿no? O constituye la fiducia a favor de este último, que es el fideicomisario. ¿Qué es el fideicomisario? Es el beneficiario o fideicomisario. De las dos formas se le puede llamar cuando el constituyente finalmente pone la fiducia para que finalmente pase a favor, ¿no? Una vez se resuelva la fiducia a favor de ese fideicomisario beneficiario. ¿Listo? Entonces, en el derecho romano, en el caso del fideicomisario, que repito es el beneficiario, persona a quien el fiduciario restituía la cosa una vez resuelta la fiducia, ¿no? Entonces, específicamente en el derecho romano, en el caso del fideicomisario, consistía en que la persona a quien el fiduciario había constituido las cosas de la herencia, ¿no? En todo caso, el fideicomisario adquiría la propiedad unitaria de los bienes de la sucesión por una ficción legal antes de recibirlos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del fideicomisario, es la persona beneficiaria de una fiducia que había puesto en la sucesión, una sucesión testamentaria, y vía testamentaria el constituyente constituye, celebra una fiducia a favor de una tercera persona, que puede ser uno de sus herederos, por ejemplo, o un tercero que se denomina el fideicomisario, para que por el fenómeno del derecho pretoriano, este fideicomisario adquiriera la propiedad unitaria de los bienes de la sucesión por una ficción legal antes de recibirlos. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden entonces que en la fiducia hay un constituyente, que es el que realiza la fiducia, un fiduciario que es el que la administra, y un fideicomisario beneficiario, que es la persona a quien o a favor de quien se constituye la fiducia. Entonces, repito, en el caso del fideicomisario es cuando el constituyente, o sea, el testador, en la herencia pone a favor de un fideicomisario, ¿no? Esa fiducia, y entonces el pretor le concedía la propiedad unitaria antes de recibir los bienes, ¿no? De la herencia, una vez esa fiducia se extinguía. Es decir, se cumplía la condición resolutoria, el extinguirse la fiducia, al resolverse la fiducia por el cumplimiento de la condición, puede ser el término, por decir algo, si el testador instituye, ¿no? Como fideicomisario a Ticio, el testador es Plinio, y finalmente la fiducia en el testamento se constituye, ¿no? Se celebra por el término de 10 años o 15 años, o por ejemplo, hasta que Plinio se case con Julia. Una vez se case, entonces se cumple la condición, se resuelve la fiducia, y el fiduciario tiene la obligación de hacer la entrega de los bienes a ese fideicomisario o beneficiario de la fiducia. Pero entonces la propiedad unitaria consiste en este caso en que antes de recibir los bienes, es decir, antes de que se resuelva la fiducia y pasen los bienes a propiedad del fideicomisario o beneficiario, el pretor le otorgaba la propiedad unitaria. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Seguro que todo está muy claro? Buenos días, doctora Alexandra. Es que le quería preguntar, su merced nos podría explicar el derecho, el nombre de este derecho, espero que lo estaba estudiando, el derecho de enfiteusis.
Sí, es que sí, para allá vamos, pero es que vamos por partes porque estamos en la propiedad unitaria, ya después vamos a hablar de la enfiteusis, el uso in agro verticale, la superficie, la hipoteca, ¿listo? Entonces, Dale, no te preocupes, gracias. ya lo vemos ahorita, Mateo, porque es que vamos por partes, ¿listo? Bueno, eh, ¿está claro, por favor, en qué consiste la propiedad unitaria? ¿Sí? La propiedad unitaria está claro en qué consiste en relación con los derechos reales pretorianos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ahora, es conveniente citar, advertir que en la era justinianea, o sea, el derecho justinianeo, las diferentes propiedades se unificaron, ¿sí? Y se retornó a una unidad de legislación, o sea, hubo un proceso de uniformidad, homogenización en materia de las clases de propiedad, ¿no? Entonces, la única propiedad fue aquella en cuyos principios se había basado el pretor, o sea, esa propiedad devenida específicamente del derecho honorario, del derecho pretoriano, una propiedad más concebida dentro de criterios de equidad, de justicia, de igualdad, y el dominio quiritario, que es en el que era propia la figura de la emancipación, desaparece y va a ser prevalente y no solamente prevalente, sino ya exclusivamente la única forma de adquirir la propiedad a través del derecho de gentes, es decir, del derecho pretoriano. ¿Listo? Este derecho romano, esta hermosa legislación romana, a veces es como un rompecabezas, tiene una lógica enorme. Y entonces fíjense ustedes cómo las piezas en este rompecabezas jurídico van encajando, van empatando. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de la enfiteusis. Enfiteusis es un derecho real pretoriano. Repito, es un derecho real. Ustedes ya tienen la diferencia clara entre un derecho real y un derecho personal. Un ius in re y un ius in persona, ¿no? Y entonces en enfiteusis básicamente se entrega un predio, el goce, el disfrute de un predio, con la obligación de cultivarlo, ¿no? De explotarlo y cancelar una renta anual. Es lo que se conoce como el vectigal o vectigale, o la merces, ¿no? Que es una renta que se paga por parte del enfiteuta, que es el que explota el predio, a favor de la persona que constituye a favor de ese enfiteuta, o sea, el que va a explotar el predio, una enfiteusis. Es un derecho real. Los derechos reales pretorianos tienen una característica bien interesante, sobre todo la enfiteusis, el ius in agro verticale, que finalmente se fusionan en una sola figura, y es que eran derechos que se consideraban eran derechos que se consideraban casi a perpetuidad, o por lo menos sí a perpetuidad, mientras el enfiteuta pagara la merces, pagara el canon, ¿no? El canon de arrendamiento, y decir canon de arrendamiento es pleonástico, pero no el mismo Código Civil lo expresa así, al constituyente. Entonces, no eran propietarios, no tenían la calidad de propietarios, pero tenían unas características un poco similares a la propiedad, en el sentido que mientras el enfiteuta pagara la merces, por ejemplo, al Estado romano, porque también se dio con el Estado romano para explotar fondos que eran inexplotados, que eran improductivos, entonces mientras le pagaran la merces, el vectigal al fisco romano, pues ese derecho se mantendría a perpetuidad. ¿Listo? Es decir, por la vida del enfiteuta. Entonces, básicamente la enfiteusis era una especie de servidumbre pretoriana, ¿no? Tenía características también de servidumbre, creada con el fin de estimular, de hacer atractivo el cultivo, la explotación de terrenos baldíos, ¿no? Su origen se encuentra en los arrendamientos, en las locaciones que los municipios concedían, y si hablamos de los municipios, estamos hablando específicamente del Estado,
a favor de los particulares. ¿Para qué? Para que explotaran estos fondos, estos predios que eran inexplotados, eran improductivos, y a cambio de ello el enfiteuta debía pagar un canon, un arrendamiento al fisco romano. No obstante, también se podía celebrar entre particulares, pero fue una práctica muy común entre el Estado y los particulares. Repito, también se podía constituir un derecho real pretoriano denominado enfiteusis en favor de un particular, siendo el constituyente otro particular, o sea, entre dos sujetos de derecho que no fuera uno de ellos el Estado, sino simplemente dos particulares. ¿Listo? El enfiteuta no tiene la propiedad, no es titular del derecho de dominio, perfecto, del fondo, pero puede enajenarlo. No va a enajenar la propiedad, va a enajenar es el derecho a explotar el fondo. ¿Listo? Puede cederlo, un contrato de cesión, es transmisible por el fenómeno causa mortis y puede grabarlo. Perfecto. Bueno, la enfiteusis se extinguía por la destrucción del predio. Si se destruía el predio, pues se extinguía la enfiteusis. Por la confusión, es decir, la confusión es un fenómeno de extinción de las obligaciones cuando en el mismo enfiteuta se reúne la calidad de propietario. Entonces se extingue la enfiteusis porque hay una doble calidad en el enfiteuta, y es que al adquirir la propiedad del predio, entonces al hacerse dueño del predio, se extingue la enfiteusis. ¿Listo? La confusión es cuando en una misma persona se reúne más de una calidad jurídica, como la de ser enfiteuta, y realmente el enfiteuta es un arrendatario, ¿no? Es un locatario. Repito, la enfiteusis era una servidumbre realmente de raigambre pretoriano, y si el enfiteuta compra, ¿no?, el predio, pues se extingue la enfiteusis porque se reúne en él doble calidad, la de ser dueño ya del predio, el dominus del predio, pero además la de ser enfiteuta, entonces será causal de extinción. ¿Listo? Y por incumplimiento de este último, es decir, cuando el enfiteuta deja de pagar la merces, el canon, a el Estado o al particular con el cual ha celebrado la enfiteusis. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Parece que todo les es muy claro, ¿no? A ver. Profe, A yo no ver. entendí muy bien la confusión. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones. ¿Quién habló? Michelle. Michelle. La confusión es una de las causales de extinción de las obligaciones. Ya estamos casi próximos a ver las obligaciones, y dentro de las causales de extinción de las obligaciones está la confusión. La confusión, Michelle, tanto en el derecho romano como en el derecho colombiano, porque es exactamente lo mismo, es aquella donde en una misma persona, en un mismo titular, Michelle, se reúne más de una calidad. En el caso de la enfiteusis, cuando se reúne la calidad de enfiteuta y además de propietario. Es decir, cuando el enfiteuta, que es un arrendatario a perpetuidad, compra la cosa. Entonces se extingue porque es causal de extinción cuando en una misma persona se reúne más de una calidad. En este caso, al ser dueño de la cosa, titular de la cosa, dominus de la cosa, y además tener la calidad de enfiteuta, era causal de extinción. Simplemente es eso. Como por ejemplo cuando en un acreedor se reúne la calidad de propietario de la cosa, ¿sí? Para que lo entiendas más fácilmente. Si tú, Michelle, le prestas a Mateo 100 millones de pesos, ¿cierto? Y finalmente, Mateo, tú le pagas los 100 millones de pesos, pues no hay ningún problema porque se da la solución, se da el cumplimiento de la obligación y se extingue la obligación. Perfecto. Pero si, por ejemplo, yo tengo la calidad de acreedora y compro la cosa al deudor, finalmente se extingue la obligación
por el fenómeno de la confusión porque se reúne en mí la doble calidad, la de ser acreedora y además la de ser deudora. Esa es una causal de extinción. En las servidumbres también se da. Por ejemplo, cuando el predio sirviente, ¿no? Que es el que presta el gravamen, el titular del predio sirviente compra el predio dominante, o sea, la servidumbre activa. Pues se reúne doble calidad. Entonces es causal de extinción de la servidumbre porque en un mismo titular se reúne la calidad de ser dueño tanto del predio sirviente como del predio activo o servidumbre activa, que es la que obliga a la prestación del servicio. ¿Listo? En el caso de las deudas, igual, como te decía, si por ejemplo el acreedor compra la cosa al deudor, pues se extingue la obligación porque se reúne la doble calidad, la de ser acreedor y la de ser deudor. Entonces se extingue porque se reúne en un solo titular la misma condición. ¿Listo? ¿Se entiende, Michelle? ¿O hay alguna pregunta? ¿Mm? No, profe, ya está claro. Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, repito, en enfiteusis simplemente cuando el enfiteuta, siendo enfiteuta, compra la cosa, entonces tiene la doble calidad en una misma persona, en un mismo titular. El de ser enfiteuta, o sea, arrendatario, ¿no? Es un derecho real, y además el de ser dueño de la cosa. Entonces se extingue la enfiteusis por el fenómeno de la confusión. El ius in agro vectigali. Ius in agro vectigali, vectigali en latín significa canon, significa pago, significa una mensualidad. La obligación de pagar un vectigal es pagar una suma de dinero, un canon, a favor del constituyente, ¿no? de ese derecho real pretoriano. Entonces, realmente, el ius in agro vectigali era un arrendamiento a perpetuidad, ¿no? En que los municipios hacían de sus tierras mediante el pago de una suma de dinero o un vectigal, ¿no? O sea, vectigal es sinónimo de canon. En la época de Justiniano, en la era justinianea, se fusionó la enfiteusis y el ius in agro vectigali. Se fusionaron en una sola figura. Realmente desaparece el ius in agro vectigali y queda la institución de la enfiteusis, que era en términos generales lo mismo que el ius in agro vectigali. El ius in agro vectigali se fusiona con la enfiteusis y en la era justiniana desaparece, quedando solamente la figura de la enfiteusis. Estos eran realmente arrendamientos transmisibles a los herederos. Ustedes saben que cuando una persona muere, pues se abre la sucesión. Obviamente se abre una sucesión, pues en términos generales, cuando hay un patrimonio, ¿no? Pero una sucesión, digamos, de una persona que no tiene patrimonio, pues no tendría ningún objeto, ¿no? Habría una sucesión de una persona que no tiene nada, no tiene ningún patrimonio, no tiene realmente bienes que tengan cierto valor estimable, cuantificable en dinero, tanto bienes materiales como, digamos, bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Entonces, se predica la sucesión de aquella persona que tiene un patrimonio, ¿no? Tanto representado en res móviles como en res inmóviles. De lo contrario, no tiene objeto. Entonces, estos derechos reales, como la enfiteusis, el ius in agro vectigali, que finalmente se fusionan en uno solo, eran transmisibles a los herederos y subsistían o, digámoslo, permanecían mientras el arrendatario, o sea, el enfiteuta, pagara la merces, el vectigal, al Estado romano o al particular. Es decir, al arrendador, que puede ser en este caso una municipalidad, o sea, el Estado, o en su defecto puede ser también una persona natural. Ustedes van a encontrar que la enfiteusis en la mayoría de autores, Petit, Eugène Petit, Álvaro Dors, Emilsen González de Cancino, Luis Alfonso López Muñoz, Fabio Spitia, bueno,
los diferentes romanistas en general van a encontrar que ubican mucho la enfiteusis muy específicamente. El ejemplo clarísimo es en relación con el Estado y los particulares. El objeto, finalmente, teleológicamente hablando de la enfiteusis, era que el Estado romano recibiera un vectigal, una merces, es decir, tuviera un canon a favor del fisco romano para no tener unas tierras improductivas, inexplotadas, y también poder, digamos, dinamizar un proceso de dinamización de la economía a través de esas provincias que eran inexplotadas en sus fundos, en sus latifundios, a través de esta figura para que los particulares explotasen esas tierras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? No, señor, ha sido bastante clara. Ok, a ver, yo quiero preguntar, a ver, Santiago, ¿dónde estás? Santiago, Andrés. Santiago. Profe, aquí. Santiago, Hola, ¿cómo profe. estás? ¿Tienes alguna pregunta, por favor? No, no, señora, pero quería más bien como, ¿cómo Habla un decirlo? ratito, así yo descanso unos 2 minutos la voz. Dale. Bueno, una de las, como una manera de extinción de ese derecho sería como la destrucción total como de esa cosa, por decirlo así. Sí, una de las causales de extinción de no solamente los derechos reales pretorianos, en general de una vasta De clasificación casi de todo. cosas, de los bienes, digamos las servidumbres también. Recuerden que las servidumbres, una de las causales de extinción era por la destrucción total de la cosa. En el caso de los derechos reales pretorianos, una de las causales de extinción era por la destrucción total de la cosa. Entonces, digamos, si el predio se destruía, pues inmediatamente se extinguía ese derecho real pretoriano. Es un tema realmente bien hermoso. Um, los derechos reales pretorianos a mí es uno de los temas que tradicionalmente más me ha fascinado el derecho romano, porque los derechos reales pretorianos revisten un grado de ambigüedad, de hibridez y es ecléptico, ¿no? Y es ecléptico, de una cuestión ecléptica a una cuestión híbrida y una cierta ambigüedad jurídica, porque realmente quien tenía un derecho real pretoriano en la praxis del derecho romano, ustedes saben que los romanos eran supremamente pragmáticos, eso fue lo que los hizo no solamente tan grandes en la parte jurídica, sino en todo su contexto, en todo su devenir histórico, porque los romanos eran de una practicidad inconmensurable, o sea, en todo, en la guerra, en la organización del Estado, en la política, en absolutamente todo, en la manera como, por ejemplo, ellos manejaban los territorios que conquistaban, eran tan prácticos que decían, no nos vamos a involucrar en cuestiones de religiosidad, no nos vamos a involucrar en cuestiones de idiosincrasia de cada uno de los pueblos que vamos conquistando, de las ciudades, de los pueblos, de las regiones, de los pueblos que conquistamos, de las provincias que conquistamos. Aunque decir provincias, si se entiende provincias, porque ya hace parte de la organización romana, es un proceso de romanización específicamente. Entonces respetaban las creencias, la cuestión religiosa, las propias leyes. Ellos respetaban las leyes de cada provincia, de cada región que conquistaban, siempre y cuando tuvieran claro esas regiones conquistadas que la máxima autoridad era el Estado romano. Que esa persona jurídica, pónganme en cuidado, denominada Estado romano, estaba representada o por unos cónsules o por un emperador. Perfecto. Entonces, mientras respetaran eso, respetaran la supremacía de la autoridad romana como última instancia, digámoslo, a nivel de apelación y la máxima autoridad por encima de las autoridades, digámoslo, tradicionales propias de cada pueblo, y pagaran tributos
al Estado romano, no había ningún problema. No había ningún problema con Roma, no había ningún problema con el Estado romano, siempre y cuando esas provincias pagaran impuestos, respetaran la máxima autoridad jerárquicamente hablando, que era la ley romana, reconocieran que por encima del Estado romano y específicamente de quién era su representante legal, digamos en el imperio, los emperadores, respetaran la institución senatorial, etcétera, etcétera, por encima de ello no había ninguna otra jerarquía. Entonces, cada territorio podía tener su gobierno, podía tener sus leyes, se le respetaban sus costumbres, su idiosincrasia, su forma de vestir, su religiosidad, etcétera, etcétera. Ahí se demuestra claramente la practicidad de ellos, porque ellos entendían que era una forma de permitir que se desarrollaran normalmente de acuerdo a sus costumbres, incluso, repito, sus leyes, las leyes propias de sus pueblos, ¿no? Y mientras pagaran tributos al fisco romano. Eso era lo que realmente más le importaba a los romanos. Y así, pues, durante siglos y siglos, muchas provincias que fueron conquistadas y que finalmente se romanizaron muchísimo y finalmente llegaron a adquirir la ciudadanía romana, los súbditos de estas provincias llegaron a ser romanos y el sello de ser ciudadano romano eh, era una impronta bien importante porque la calidad de ciudadano romano imprimía o concedía unos derechos absolutamente diferenciadores en relación con quienes no eran ciudadanos romanos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a encontrar en la mayoría de autores que la enfiteusis era una práctica muy usada y, digámoslo, muy institucionalizada entre el Estado, quien era el locador, era el arrendador, y los locatarios, que eran particulares a quienes el Estado les entregaba, les concedía ese derecho real vía derecho pretoriano para que explotaran esos fondos improductivos y eso representará pues una utilidad para el Estado romano a través del pago de un canon, de una mercy, de un vectigal. ¿Listo? Superficie. ¿Qué es el derecho real de superficie? A ver, el derecho real de superficie es también un derecho muy interesante, está tipificado en nuestro ordenamiento civil colombiano y básicamente es el derecho que tenían los arrendatarios o colonos sobre la superficie de un terreno ocupado con edificaciones levantadas con el consentimiento del arrendador. ¿Se entiende? No, no se entiende bien. Sí, era como el derecho que se adquiría ver. de un terreno que no estaba edificado, no estaba construido, para construir en él o hacer edificaciones en él. Y se pagaba igual un Sí, canon anual, ¿sí? sí. A ver, derecho que tenían los arrendatarios o colonos sobre la superficie de un terreno con edificaciones levantadas con el consentimiento del arrendador, o sea, el locador. A ver, Pilar, supongamos que tú tienes un terreno, ¿sí? Un lote de terreno. Tienes un lote, eso se llama lote de engorde, por ejemplo. Tienes un lote de engorde, digamos, en una localidad de Bogotá. Escogamos una localidad, Usaquén, Chapinero, bueno, no sé, cualquier localidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tú, a través de un derecho real de superficie que está tipificado en el Código Civil y que los romanos lo consideraron como un derecho real pretoriano, le permitías al arrendatario, a quien entregabas en arriendo esa superficie de terreno, ese lote engorde, para que él levante edificaciones, construya, ¿sí? Pero con el consentimiento del arrendador, o sea, del propietario de ese punto. ¿Se entiende? Sí. Ese es el derecho real de superficie. Ese es el derecho real de superficie. Si ustedes buscan en el Código Civil, tal cual, porque estas figuras son calcadas del derecho romano. ¿Sí? Entonces también tuvo su génesis básicamente en los arrendamientos
de tierras fiscales por parte del Estado romano o de las municipalidades a perpetuidad, a largo plazo, y luego esta práctica, digámoslo, se generalizó para los particulares entre sí. Inicialmente, como sucedió también con enfiteusis, pero en el caso del derecho real de superficie, el derecho real pretoriano de superficie, su génesis fue entre el fisco romano, entre las tierras fiscales, o sea, el Estado romano con los particulares. ¿Esto con qué objeto? Pues que los arrendatarios tuvieran la posibilidad de edificar, iustolendi, edificandi, edificandi, iustolendi, edificandi, tuvieran el derecho a edificar con el consentimiento del Estado romano, o sea, del fisco. ¿Para qué? Pues para explotar esos terrenos, para hacerlos productivos económicamente. Eso tiene, desde luego, un contenido profusamente económico. Recuerden ustedes que el derecho y la economía tiene una relación absolutamente enorme. No sé a veces qué me gusta más, si enseñar economía, porque yo soy profesora también de economía y estoy dando ahorita derecho económico con la San Martín o la Universidad San Martín, y la relación entre la economía y el derecho es enorme, porque finalmente, como decía Karl Marx, el derecho es una manera como el capitalismo, como los capitalistas instrumentalizan a través del derecho los mecanismos jurídicos que necesitan para someter al proletariado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, esto en el fondo, en una sociedad profusamente esclavista, porque realmente todo el mundo antiguo y Roma fue muy connotado en ese aspecto, una sociedad esclavista, pero había esclavos que tenían unos derechos, unas prerrogativas, y hubo esclavos que hasta se les llegó a conceder la ciudadanía, hubo esclavos que fueron libertos, o sea, emancipados y llegaron a tener patrimonio, hubo esclavos que el patrón les permitió testar, hubo esclavos que el patrón, el dominus, les permitía testar y además los instituía herederos necesarios, subheredes en el testamento, y una vez moría el testador, o sea, el patricio, el patrón, el dominus, era causal de extinción de la potestad dominical, o sea, del poder que tenía el dominus sobre el esclavo, era causal de emancipación, o sea, salía de la condición de esclavitud y adquiría un patrimonio porque así lo había instituido, así lo había, digámoslo, decidido, lo había instituido, lo había decidido, la voluntad del testador, emancipar a su esclavo vía testamentaria y dejarle patrimonio. Entonces, esto en el fondo tiene un contenido económico enorme. ¿Listo? Bueno, este arrendatario, ¿y quién es el arrendatario? El arrendatario es el superficiario. ¿Sí me estoy haciendo entender? El arrendatario es el superficiario. Está obligado a pagar el canon, igual que en anfiteusis, el uso neurovertical, y pagar un canon, un vertical, ¿no? La merces también se le denomina, a favor de el arrendador. Sí, que repito, en un comienzo fue el Estado romano, pero finalmente esta práctica se generalizó entre particulares. El superficiario, que es el arrendatario, el locator, el locatario, tiene la facultad de enajenar o grabar la edificación, o sea, puede venderla, o sea, y realmente, miren ustedes lo hermoso que es esto y la complejidad jurídica tan impresionante que tiene, o sea, digamos, a mí lo que más me impresiona de estas figuras tan maravillosas es que aún son de plena aplicabilidad
en el ordenamiento jurídico colombiano, en el ordenamiento jurídico civil colombiano, y revisten, digamos, una hibridez, una ambigüedad, una cuestión ecléptica enorme, porque fíjense ustedes que el superficiario tenía derecho a vender la edificación, o sea, realmente el superficiario, que es el locator, el arrendatario, sí es dueño, sí es dominus, sí es un dominus, no el terreno, pero sí de lo que construye, de lo que levanta. ¿Sí? Ese ius altus edificandi, que es ese derecho a construir. El superficiario sí es dueño específicamente de la construcción, más no es dueño del terreno. Y por eso el derecho romano le permitía vender, enajenar lo que había construido, lo que había edificado o grabarlo. ¿Listo? Podía transmitir su derecho por sucesión a sus herederos y a su turno el arrendador. ¿Quién es el arrendador? El arrendador es el locator, que puede ser el Estado o un particular, conserva la propiedad del terreno, porque siempre en el derecho real de superficie, el arrendador conserva la titularidad, o sea, el dominio sobre el terreno. ¿Listo? El superficiario puede hacerse dueño del terreno donde edificó, pagando una suma de dinero al dueño del terreno, o sea, al arrendador, y esta situación produce el fenómeno de la confusión y se extingue el derecho real de superficie, o sea, se extingue el derecho pretoriano de superficie, real pretoriano de superficie, porque se reúne en una misma calidad, se reúne en una misma persona doble calidad, más de una calidad, es decir, ser superficiario y a la vez ser dueño de el terreno. Entonces se extingue el derecho real de superficie. ¿Listo? La superficie como derecho real pretoriano. ¿Listo? También era causal de extinción de este derecho real de superficie, este derecho real pretoriano de superficie, la destrucción de la edificación, salvo que el superficiario reconstruyese, ¿no? No le estaba prohibido hacerlo. También se desaparecía este derecho por confusión. Ya lo expliqué, cuando los bienes entre el arrendador y el superficiario, es decir, cuando el arrendador vende al arrendatario, que es el superficiario, el terreno, entonces se reúne en un mismo titular, que es el superficiario, o sea, el arrendador, el ser dueño del terreno y al ser dueño de la edificación, entonces es causal de extinción del derecho real pretoriano de superficie. ¿Listo? El derecho real de superficie fue protegido por el pretor a través del interdicto de superficie contra toda persona, incluso contra el mismo dominus del terreno, ¿no? Donde edificaba el superficiario. En caso de que el dominus del terreno, sea el arrendador, desconociera el derecho que tenía el superficiario sobre la edificación. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pilar, Santiago, Mateo, Camilo, Carlos Alberto. Hola, Carlos Alberto, ¿tienes alguna pregunta? Carlos Alberto, a ver, ¿qué preguntas tienen, por favor? En el derecho de superficie dijiste ceder, enajenar, hipotecar. ¿Y qué otra? ¿O solo esas tres? Sí, o sea, el superficiario puede, sí, el acreedor está de acuerdo, hipotecar la edificación, o sea, lo construido, más no el terreno, porque es que realmente del superficiario se predica todos los derechos propios de un propietario pleno, pero solamente en relación con la edificación, no en relación con el terreno donde edifica. ¿Sí? Entonces, si tú me dices, podía ignorar, es que la hipoteca, seguimos con la hipoteca precisamente. La hipoteca que llamaban los romanos la pignoratio,
es pignorar, es entregar una cosa como garantía de una obligación principal. La hipoteca es una prenda, solo que es una prenda, digamos, en el derecho colombiano, en la cual el deudor hipotecario conserva la tenencia de la cosa, ¿sí? Mientras que en otras modalidades de prenda, el acreedor es el que conserva la tenencia de la cosa, el acreedor prendario, ¿sí? Entonces, si tu pregunta es, ¿el superficiario podía grabar? Claro, podía grabar. A través, por ejemplo, de una pignoración, podía enajenar, podía vender la edificación, podía arrendar el derecho de usufructuar la edificación, pero no el terreno. Lo que quiere decir que si usted le arrendaba, ojo a esto, el derecho es lógica, lógica. Quiere decir que si un superficiario, a través de un derecho real pretoriano, pretoriano de superficie o derecho real de superficie, como se denomina en el derecho colombiano, exactamente lo mismo, sino que los romanos lo consideran como un derecho real de génesis pretoriano, quiere arrendar el derecho a usufructuar la edificación, puede hacerlo porque es el titular y goza de todos los derechos que son propios de un titular, de un propietario pleno, pero sobre la edificación. Lo que quiere decir que si arrienda la edificación, obviamente ese arrendador tendrá el usufructo, el uso y el frutos de la edificación, pero obviamente como no es el dueño del fondo, ¿no? Entonces tendrá que reconocer una suma de dinero al dueño del fondo, porque el dueño del fondo siempre tiene que percibir un vertical, una merces, por el uso sobre el fondo que se hace de la edificación. ¿Se entiende? Entonces, en cualquiera de los dos eventos, fuese el superficiario, tenía que pagarle un canon, un vertical, a el dueño del fondo. Si arrienda, si entrega en arrendamiento la edificación, ese arrendatario tendrá que pagar un vertical, una merces, al dueño del fondo para poder usufructuar la edificación que está edificada sobre un fondo. O en su defecto, si no lo paga el arrendatario, pues tendrá que seguirlo pagando el dueño de la edificación que entrega la edificación en arrendamiento al dueño del fondo, o sea, al dueño del terreno. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto, por favor? Doc, una pregunta. A ver, ¿quién habla? A ver, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás, Carlos? bajo ese derecho de superficie, si por ejemplo yo soy el arrendador, Sí, usted el terreno, y le digo, mire, yo voy a hacer ahí unas pesebreras para tener los caballos porque voy a hacer unos paseos. Y usted sí. me dice, listo, haga. Pero resulta que eh, con el fruto del negocio, bueno, el avance del tema, eh, se requieren ir haciendo mejoras y mejoras y mejoras continuas hasta que queda medio palacio constituido. En algún momento, o por alguna vía en el derecho romano, eh, usted tendría que reconocerme algo, de pronto como la figura que hacen hoy acá Las en el mejoras, bueno, las mejoras por un lado, pero otro, el de las primas comerciales, algo así, similar. a ver, hay situaciones ahí para diferenciar claramente. Cualquier mejora que haga el superficiario sobre la edificación es del superficiario. En ese contexto no hay derecho a que el dueño del terreno reconozca ningún tipo de mejora porque la mejora está hecha sobre la edificación y la edificación es del superficiario, no es del dueño del fondo, no es del dueño del terreno. Ahora bien, el otro evento es que si finalmente el superficiario acomete ciertos arreglos, ciertas reparaciones o ciertas mejoras
que finalmente benefician al terreno, al terreno, fondo, tierra, donde se edifica la construcción, que es sobre la cual tiene un derecho el superficiario, pues obviamente el titular del derecho de dominio sobre el fondo, sobre el terreno, sobre el cual se identifica, tendrá que reconocer esas mejoras, ¿sí? Pero en principio, cualquier mejora que haga sobre la edificación es del superficiario, ¿no? Es decir, es como si tú haces mejoras en tu casa. ¿A quién le vas a pedir que te reconozca mejoras si es que es tu casa? ¿Sí? Sí, por eso es que esto es bien complejo, porque en el caso del arrendamiento, de la locación, la cosa es diferente. Estos son arrendamientos a perpetuidad, pero concedían un derecho real sobre una cosa determinada. Pónganme la atención sobre una cosa determinada. Miren, si ustedes aprenden esto, aprenden derecho. O sea, esto puede sonar de pronto un poco, digámoslo, ¿cómo decirlo? No encuentro el término para expresarlo. Puede sonar un poco, digámoslo, pedante, un poco exagerado, un poco hasta Pretencioso. exótico, digámoslo así, exagerado, pero yo sé por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Si ustedes aprenden esto, aprenden derecho, ¿sí? Es que, Y esto se predica no solamente en el ámbito del derecho privado, en el ámbito del derecho público. Y por eso es, y repito, no quiero que suene arrogante de mi parte, o pedante, qué sé yo, pero esa es la diferencia entre una persona que sabe derecho y una persona que no sabe derecho. Ustedes, por ejemplo, van a muchos juzgados, despachos judiciales. Yo me he encontrado, ahorita que estoy litigando un poco, y me he encontrado personas, inclusive jueces, eh, que no saben realmente derecho, no saben derecho, unos que saben demasiado y que uno sabe que saben, pero inclusive funcionarios de la jurisdicción que no saben derecho. Entonces, aprendan por favor estas figuras bien, porque son digamos, los fundamentos, son los pilares de la edificación que ustedes están construyendo desde el punto de vista jurídico. En el campo de las obligaciones, en el campo de los contratos, siempre he considerado que un abogado, o mejor, un jurista que no sepa de obligaciones, pues no es jurista, ¿sí? Los romanos decían, expresaban, es nihilo nihil fit, de la nada nada se hace. Si usted no sabe obligaciones, si usted no sabe de obligaciones, pues qué carajo va a saber derecho, no sabe de derecho, que las obligaciones se predican en todo, las obligaciones se predican en todo el ámbito del derecho, fiscal, aduanero, ambiental, penal, civil, comercial, laboral, todo internacional, privado, internacional, económico, internacional, público. En todas las ramas del derecho se predican las obligaciones. O sea, el derecho básicamente tiene un contenido obligacional enorme y las obligaciones son un apéndice, los contratos son un apéndice de las obligaciones, una de las fuentes de las obligaciones son los contratos, precisamente. Entonces, fíjate, Carlos, que tu pregunta va muy relacionada no específicamente a un derecho real de superficie, sino a un arrendamiento. Y el arrendatario no tiene ningún tipo de titularidad. El arrendatario Pilar Santiago Carlos es un simple tenedor, tiene la simple tenencia de la cosa y paga un arrendamiento por el uso y goce de la misma, pero no es ni poseedor, ni mucho menos es titular de derecho de dominio. Cada vez que paga la Merces, paga el arrendamiento, el canon de arrendamiento, y es pleonástico, pero expresémoslo así, al arrendador está reconociendo que él es un simple tenedor de la cosa. Entonces, tu pregunta va más direccionada hacia una simple locación, hacia un simple arrendamiento, no específicamente en relación con un derecho real de superficie.
porque repito, el superficiario sí tiene una titularidad no sobre el terreno, sino sobre lo que edifica sobre el terreno, lo que construye en el terreno. Dentro de ese contexto, entonces, el arrendatario, y tú te refieres más a un contrato de locación, a un contrato de arrendamiento, si realiza mejoras, ¿sí?, en el predio donde tiene la calidad de arrendatario, no de superficiario, sino de arrendatario, es decir, de simple tenedor, y esas mejoras incrementan el valor del bien, de la cosa, ¿no? Y esas mejoras han sido autorizadas expresa o tácitamente por el arrendador y valorizan el inmueble, pues obviamente ahí sí hay lugar a reclamar mejoras, ¿sí? Mejoras. Y esas mejoras tendrá que reconocerlas el arrendador al arrendatario. ¿Listo? Es un caso completamente diferente que lo que tú me estás preguntando. Si ¿cómo es que me dijiste lo de los caballos, las pesebreras, están en calidad de arrendamiento y el arrendatario de las pesebreras, ¿no?, que tiene allá caballos finos, acomete una serie de reparaciones, de mejoras locativas y son autorizadas expresa o tácitamente por el arrendador, pues obviamente el día de mañana tiene derecho a exigir que se le paguen esas mejoras por parte del arrendador. Es un caso diferente a la superficie, al derecho real de superficie, tanto en el derecho colombiano como en el derecho romano. Listo, hablemos de hipoteca. Vamos 5 minuticos, 6 minuticos y nos vamos. Hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Accessorium sequitur principale. Accessorium sequitur principale. Accessio cedi principale. No, esa profesora, cómo friega con ese latín. Dele con ese latín para adelante, dele con ese latín para atrás. Dele por un lado, dele por otro lado. Si ustedes, es decir, yo considero tan importante la enseñanza del latín, no para que uno hable latín, obviamente, porque pues hablar latín hoy en día es algo casi exótico, ¿no? Sin embargo, muchos romanistas hablan latín, los teólogos, los sacerdotes hablan latín, muchos, pero ya las misas no se dan en latín, como se daban en la época de Julio Gaitán hace 60 años, 70 años atrás todavía las misas se daban en latín. Bueno, entonces, si uno aprende latín, uno aprende de dónde viene etimológicamente el término, la raíz jurídica del término en latín. Por eso a mí me parece importantísimo que las facultades de Derecho, los programas de Derecho institucionalicen la enseñanza del latín. Yo sí agradezco porque vi latín y eso me ha servido muchísimo, el haber aprendido un poquito de latín. Y me encanta el latín. Ojalá llegase algún día a hablar latín. Entonces, la hipoteca, en el derecho colombiano, ¿qué es la hipoteca? La hipoteca es un derecho real, ¿cierto? ¿Sí o no? La hipoteca es un derecho real. ¿Sí? Por ahí dicen coloquialmente que la hipoteca es algo que te persigue hasta la tumba, ¿no? Por ahí dicen coloquialmente que la hipoteca es algo que te lleva hasta la tumba, ¿no? El papá o la mamá que toda la vida dura pagando una bendita hipoteca, ¿no? Para finalmente, después de 15, 20 años, pagar el crédito hipotecario y ya siendo viejito o viejita, dejarle eso a los hijos, dejarle en herencia la casita que toda la vida pagó a través de un crédito hipotecario. Entonces, por ahí dicen coloquialmente que la hipoteca te persigue hasta la muerte. Entonces, tanto en el derecho colombiano como en el derecho tanto en el derecho colombiano como en el derecho romano, la hipoteca es una garantía real accesoria que garantiza el cumplimiento de una obligación principal. O sea, la hipoteca es un contrato real accesorio que garantiza el cumplimiento de una obligación principal. Sí, yo siempre digo a mis estudiantes, por eso los romanos decían sabiamente, obligatio es juris vinculo, quo necessitate astringimum aliquo solvende rei secundum nostri civitatis iura. O sea, la obligación es un vínculo jurídico
que obliga al cumplimiento, a la satisfacción de una obligación, a satisfacer, a la plena satisfacción de una obligación, de una cosa determinada, alicundo solvente rei, de acuerdo al derecho de nuestra ciudad, conforme al derecho de nuestra ciudad. Entonces, la hipoteca es una garantía real accesoria que garantice el cumplimiento de una obligación principal. Y la hipoteca en el derecho romano recaía tanto sobre res móviles como res inmóviles. En el derecho colombiano la hipoteca solamente se predica de cosas inmuebles, no de cosas muebles, salvo algunas cosas que por su valor económico se reputan bienes inmuebles por su valor económico, siendo por su naturaleza bienes muebles y pueden ser objeto de hipoteca. ¿Listo? Se sanciona por parte del pretor y se haga con el objeto de garantizar el pago de una obligación, o sea, con el objeto de garantizar la satisfacción de una obligación principal. O sea, en síntesis, la hipoteca es un derecho real pretoriano, o sea, de creación de pretor. Esa hipoteca es un derecho real accesorio que se daba en el derecho romano tanto sobre bienes muebles como bienes inmuebles. Se sancionaba con el pretor y tenía como objeto, por objeto, con objeto no, por objeto, corrijo, el cumplimiento de una obligación principal, o sea, el pago de una deuda, o sea, lo que llamaban los romanos la solución. ¿Listo? Como garantía, entonces, el acreedor en latín es el creditor, le decía al deudor, ¿no? Que entregara para garantizar el cumplimiento de una obligación una cosa determinada. Entonces, esa cosa determinada, si era una cosa manchipi, no una cosa nec manchipi, sino manchipi, requería el emancipacio o la iniurecesio, ¿no? Y una vez esa cosa manchipi se defería, se transfería por la iniurecesio o a través de la emancipación, entonces el acreedor tenía una prenda, la hipoteca sigue siendo una prenda, no por el hecho de ser hipoteca deja de ser una prenda, es una prenda con que garantizar el pago del cumplimiento de una obligación principal por parte de su deudor, es decir, del debitor. En latín, deudor y debitor. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? No, señora. Preguntas, por favor. Entonces, a ver, les doy esta definición. Ya nos vamos. Como garantía para el acreedor, el deudor enajenaba en favor del acreedor, ¿sí? O sea, en favor de aquel, una cosa determinada a través de la emancipación o a través de la iniurecesio, y a la par, el acreedor se obligaba por un pacto de fiducia a restituir la propiedad de la cosa a su deudor hipotecario una vez éste cumpliera a plenitud con la obligación. Decir, cumpliera a satisfacción la obligación, entonces a través de una fiducia, un pacto de fiducia, una vez el acreedor, perdón, el deudor pagaba la obligación al acreedor hipotecario, este se obligaba a restituir la cosa al deudor hipotecario una vez el deudor hipotecario pagaba la obligación, es decir, a través de un pacto de fiducia. Es decir, ese pacto de fiducia básicamente era una forma fiduciaria, ¿no? En la cual realmente el acreedor hipotecario era el fiduciario, ¿no? El constituyente de ese pacto de fiducia era el deudor hipotecario, y una vez el deudor hipotecario pagaba la obligación a satisfacción total, satisfacía completamente la obligación a favor de su acreedor, entonces a través de este pacto de fiducia, el acreedor hipotecario se obligaba a restituir la cosa a su deudor, básicamente. ¿Listo? Bueno, entonces de tarea, por favor, me van a averiguar sobre la hipoteca
sobre la hipoteca, específicamente la hipoteca como derecho real pretoriano, y me van a averiguar sobre la prenda. ¿Sí? Repito, el hecho de que se llame hipoteca no quiere decir que deje de ser una pignoratio, sigue siendo una prenda. Lo que pasa es que la pignoratio, los romanos diferenciaban la pignoratio, la prenda con tenencia y la prenda sin tenencia. Y en el caso, por ejemplo, de la hipoteca en el derecho romano, en la hipoteca, en el derecho romano, el acreedor prendario, el acreedor hipotecario, porque la hipoteca sigue siendo una prenda, sí conservaba la tenencia de la cosa a través de un pacto de fiducia, y una vez el deudor hipotecario pagaba la obligación, la satisfacía a plenitud en su totalidad, entonces el acreedor hipotecario, a través de ese pacto de fiducia, o sea, el acreedor hipotecario quedaba en calidad de fiduciario, o sea, de administrador, de depositario realmente de la cosa, entregaba como garantía el cumplimiento de la obligación principal, y una vez entonces el deudor hipotecario pagaba a plenitud la obligación, entonces a través de un pacto de fiducia se obligaba el acreedor hipotecario a restituir la cosa a su deudor hipotecario, porque había satisfacido, completamente la obligación a favor del acreedor. Perfecto. ¿Listo? ¿Preguntas, por favor? Preguntas, dudas. Entonces, tarea. Me van a averiguar sobre la hipoteca como derecho real pretoriano, y me van a averiguar sobre la prenda, tanto como derecho real pretoriano como derecho real accesorio, porque realmente el que fuese un derecho real pretoriano no le quitaba la connotación, la característica de ser una obligación real accesoria para el cumplimiento de una obligación principal, una garantía, corrijo, real accesoria para el cumplimiento de una obligación principal. La hipoteca en esencia es una garantía real accesoria, es un derecho real accesorio para el cumplimiento de una obligación principal. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces nos vemos la próxima clase. Una cosa que les quiero comentar. Yo estoy ingresando en material, estoy ingresando temas en la plataforma virtual. Por favor, empiecen a escudriñar, empiecen a entrar. Yo les voy a dejar hoy, más tarde mañana, el taller correspondiente a su segundo corte para que por favor lo realicen. De todas formas, yo también les mando por chat los temas de su segundo taller para su segundo corte, su segundo 30%. Pero también voy a colocar los temas en la plataforma de Moodle, donde ustedes van a encontrar ahí los temas que hemos venido desarrollando y los temas que desarrollaremos hasta finalizar el semestre. Y ahí les va a aparecer entonces el taller correspondiente a su segundo corte, la fecha la fecha máxima en que lo deben entregar y la fecha en que se los dejo, etcétera, etcétera. Es decir, en síntesis, por favor, empiecen a ingresar a la plataforma, porque ahí van a encontrar todo el contenido microcurricular de la asignatura de Derecho Romano 2. Básicamente, ya nos están pidiendo que por favor trabajemos, actualicemos el aula virtual en esa plataforma Moodle. Entonces, por favor, ingresen para que y para que empiecen a ver el contenido de lo que hemos venido desarrollando y desarrollaremos hasta finalizar el semestre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alexandra. Buen día. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.